Cronológicamente es la que se empieza en primer lugar. Las catedrales tienen un proceso fisiológico y orgánico. Con el tiempo van creciendo, pues se les va añadiendo más elementos. Detrás de esta catedral está el obispo Mauricio, que estudia teología en París, donde conoce a Rodrigo Jiménez de Rada. En 1213 es nombrado arzobispo de Burgos. Asiste con Jiménez de Rada al concilio de Leclán de 1215. En 1219 actúa como embajador del reino castellano en Suabia, para concertar el matrimonio de Fernando III con Beatriz de Suabia. Tenía también grandes dotes diplomáticas. El proceso cronológico de la catedral tiene 3 etapas. 1221-1238. En 1221 se coloca la primera piedra en presencia del obispo Mauricio con Fernando III. En 1230 se derriba lo que era la estructura que quedaba de la vieja catedral románica y también en ese año se está cerrando la cabecera. Esta primera fase está encabezada por un maestro cantero anónimo. Algunos historiadores lo vinculan con el maestro francés de las huelgas de Burgos. Estilísticamente este maestro tiene relación con las huelgas y también la catedral de Cuenca. En esta fase se dan las trazas para esa cabecera y el templo se cierra hasta el crucero. En 1238 muere el obispo Mauricio y se entierra en la cabecera. 1238-1300. Se terminan las partes esenciales. En 1260 se consagra el templo, y en torno al 1300 ya está hecho también el claustro y la fachada principal. En esta etapa hay 2 maestros. Enrique. Cronológicamente, su presencia en Burgos es de 1238 a 1260. Es el auténtico responsable de la imagen final de la catedral. Después aparece este maestro Enrique trabajando en León, ambas catedrales comparten características. Juan Pérez. Posiblemente es el responsable de los accesos al claustro y la ejecución de la fachada principal. También da las pautas para la organización de las fachadas del crucero norte y sur. Es el único maestro hispano, pero también tiene sus influencias. SXV. Se les ha caído el entorno del cimborrio. A finales del 15 una cuadrilla de canteros alemanes, encabezados por Juan de Colonia y su hijo Simón, hacen el crucero, las agujas que cierran las fachadas y la capilla de los condestables. Planta de cruz latina, 3 naves, y una sola nave en el crucero. La cabecera es muy profunda, con mucho desarrollo. Hay 3 tramos rectos. Se vincula esa característica a la catedral de Reims. Se explica por qué los franceses colocaban el coro en la cabecera. Pero los coros españoles se colocan justo antes de llegar al crucero. Girola simple. Hay 5 capillas radiales de planta poligonal, igual que en Reims. La bóveda de la nave central es cuatripartita en términos tectónicos, pero parece sexpartita a primera vista. Esto es porque uno de los nervios no va en paralelo, sino en perpendicular, siendo decorativo. Es denominado nervio ligazón o tercelete, una característica que solo aparece en Burgos. Es puramente ornamental, no conduce cargas. Va ligando las bóvedas. También aparece en el crucero. Alzado. Tripartito. El triforio es muy peculiar y complejo. Un solo arco cobija una composición de 5 arcos. Como novedad, los arcos son trilobulados, y en lo que sería el tímpano aparece una ornamentación cuatrilobulada. Más tarde se tallan cabezas en el trasdós del arco. En el ventanal hay una composición binaria muy simple. Un arco ojival acoge a otros 2. Hay composiciones con agujas en las fachadas, del gótico flamígero. Uno de los condicionantes para la construcción de la catedral es su terreno, con un fuerte desnivel hacia el norte. Por aquí no se puede acceder hasta que no se haga más tarde la escalera dorada. La escultura se comienza en el gótico inicial y se termina en el clásico. Portada sarmental. Es la portada del crucero sur. Es la primera que se cierra, y por la que se accede. Se fecha hacia 1230. Es de fuerte influencia francesa, en este caso de la escultura de Amiens. Tanto en temas como en estilo, se vincula con el pórtico de la gloria del maestro Mateo, pero está más evolucionada. Su organización temática es la siguiente. En el tímpano aparece el Cristo en majestad, rodeado de los 4 evangelistas con sus correspondientes animales. Están escribiendo en sus pupitres. En el dintel aparece la alusión a los 24 ancianos del Apocalipsis. Arquivoltas. Alusión a los ángeles y figuras relacionadas con el momento del Apocalipsis. Jambas. Los apóstoles. La fachada está organizada arquitectónicamente con todos sus elementos. En el parteluz hay una figura, que hipotéticamente puede ser el propio obispo Mauricio. Portada de las coronerías. Se trata de la portada del crucero norte. Queda más alta, está en un desnivel de casi 15 metros.
Se talló, pero en ese momento no se empleó para los fieles. Fechada aproximadamente entre 1250 y 1270. Se vincula al maestro francés Enrique. Estilísticamente, es mucho más avanzada que la otra. Es más realista, expresiva y narrativa. Las figuras tienen más relieve, están liberadas de la ley del marco. En el tímpano aparece el Cristo en majestad, San Juan y la Virgen. Es lo conocido como deesis bizantina, término que proviene del arte bizantino y es una iconografía cristiana que surge en ese momento. Significado. Cristo, el día del juicio final, es justo y misericordioso, son dos adjetivos que no casan mucho. La justicia es Cristo, mientras que la misericordia la representan la Virgen, que implora, y San Juan, ambos interceden por nosotros. Cuando no aparecen estas últimas dos figuras, para representar la misma escena, se puede acompañar a Cristo con una espada, la justicia, y una flor, la misericordia. Además, las figuras están acompañadas por ángeles. Uno lleva una lanza y otro una columna, símbolo de la flagelación. En el dintel se representa el juicio de las almas. Aparecen por un lado unos diablillos que van a ser llevados al infierno, mientras que otros se van al cielo procesionando en armonía celestial. En las arquivoltas aparecen ángeles portando elementos de la gloria, así como escenas de la resurrección de los muertos y también del juicio final, la caldera infernal, gente saliendo de sus tumbas. En las jambas aparece la secuencia de los apóstoles, que reciben el don de la sabiduría. Antes de ser discípulos de Cristo, eran analfabetos, y tras conocerlo, comienzan a predicar. Por eso son el soporte de la Iglesia y por ello se construye sobre ellos.